Estamos conversando con el profesor Hugo Faría, que es profesor de Economía y Finanzas y cuya área de interés es el desarrollo económico y político comparado. Profesor Faría, ¿qué causa la democracia? Aparentemente, y en vista pues, de la evidencia empírica, fundamentalmente es el desarrollo económico. Es el nivel de ingreso por habitante se presenta pues, como el mejor predictor de democracia. Entonces, digamos pues que esto es importante porque, por ejemplo, tienes los Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo está, digamos, exportando su modelo democrático. Y yo creo que es un error y lo que ha debido haber hecho es exportar el sistema económico. Si hubiera exportado el sistema económico, muy probablemente no habrían estos flujos migratorios hacia los Estados Unidos, porque en esos países habría prosperidad y esa misma prosperidad es la que en definitiva termina generando democracia. Esto es lo que se conoce pues como la hipótesis de la modernización de Lipset, que él la formuló por allá por el año 1959 y la verdad es que hay una gran evidencia empírica con diversas técnicas econométricas que soporta esa hipótesis. Lo que ocurre es que últimamente han salido una serie de trabajos de investigación en revistas de alta reputación, en la American Economic Review, en donde con otra técnica econométrica no consiguen esa evidencia de que el ingreso entre significativo como predictor de la democracia. Nosotros creemos que el problema está en que la técnica que están utilizando no controla por una naturaleza particular de la variable, que es lo que se conoce como persistencia, y por lo tanto nosotros usamos dentro, digamos, de la misma técnica que se conoce como panel data, utilizamos lo que llaman el sistema GMM, no vamos a entrar en esos detalles, pero que sí es robusto esa técnica ante la persistencia de la data y siempre conseguimos pues que el ingreso predice democracia. Ahora bien, en ciertos ambientes la democracia es un valor incuestionado y hasta incuestionable. Pero Hayek desconfiaba de la democracia por razones muy valederas y uno podría pensar que el régimen de Chávez, Maduro, Cabello es consecuencia de la democracia. Sí. ¿Cómo pone uno esto en perspectiva? Bueno, el problema en Venezuela es que a partir de 1960, que es cuando ciertamente se implantó el sistema democrático, lamentablemente nuestros líderes políticos y también apoyados por el sector empresarial fueron destruyendo las libertades económicas. Por ejemplo, el presidente Betancur prohibió las nuevas concesiones petroleras, entonces las petroleras no tenían interés en descubrir petróleo, prohibió la inmigración europea, subió los impuestos, devaluó la moneda, creó un control de cambio, creó una empresa del Estado en el sector petrolero, fundó la OPEP en su gobierno, un cartel, se fundó una oficina de planificación central al estilo soviético. Y este es solo el primer gobierno, el de Betancur. Entonces, y puedo citarte las otras políticas que hicieron los demás, pero esa destrucción de la institucionalidad económica capitalista que teníamos se fue destruyendo. Como consecuencia de ello, el crecimiento se disminuyó sensiblemente hasta el punto de que Venezuela en el periodo 60 al 2000 está considerado un caso desastroso en materia económica, esto para distinguirlo de los casos milagrosos como Hong Kong y Singapur. Es decir, pues en promedio durante esos años creció más la población que la producción. Y eso es lo que generó una gran pobreza, y esa pobreza a su vez sirvió de un caldo de cultivo propicio para el lenguaje redistribucionista, explotador de la envidia de Hugo Chávez. Entonces, profesor, ¿cuál es la relación apropiada entre política y desarrollo económico? Entre política y desarrollo económico. Bueno, digamos pues que el tema central desde el punto de vista mío y de otros muchos, y cada vez pues yo creo que adquiere mayor cantidad de personas adeptas, es que el tema institucional es fundamental. Y cuando uno habla de instituciones, uno está hablando de reglas de juego. Y reglas de juego, entonces, en este caso, fundamentalmente, lo que implican es tener un gobierno limitado, un gobierno que no sea empresario, tener estabilidad monetaria,
específicamente pues una baja inflación predecible, tener algo sumamente importante que es la parte de la protección de los derechos de propiedad. Y esto es un área en donde en general Latinoamérica tiene serios problemas, y es pues que no tenemos sistemas judiciales altamente independientes, no tenemos rule of law, Estado de Derecho, no tenemos respeto por los contratos que se han firmado. Entonces ese es otro elemento pues importante de las políticas económicas, ¿verdad? Lo que llamaríamos pues la infraestructura legal. El otro elemento importante es la apertura al sector externo. Por supuesto que lo que se propicia es que se llegue a cero aranceles sin necesidad pues, de firmar tratados de libre comercio, porque esto es, digamos, una reducción del costo de la vida de los ciudadanos de una forma unilateral. Y por último, el otra área sumamente importante es la regulatoria. Pues, es decir, creemos pues, que cierta regulación es importante en la medida que propicia el buen funcionamiento de los mercados, en la medida que es amigable a los negocios, pero uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica y particularmente en Venezuela es que, por ejemplo, el costo regulatorio para la constitución de nuevos negocios es sumamente alto, el costo de contratación y despido laboral también es sumamente alto, el costo de obtención de créditos también y de permisos por parte del gobierno es sumamente alto, y por supuesto todo esto pues lo que hace entonces es desestimular la creación de nuevas empresas y generación de nuevos empleos, competencia para el empresariado existente, y esto pues en buena parte, todas estas áreas en Venezuela han sido altamente depredadas, y hasta el punto pues de que de 152 países que sigue el índice de libertad económica, Venezuela ocupa el puesto 152. Pero es importante tener presente pues que la destrucción institucional no es de Chávez para acá, la destrucción institucional es anterior a Chávez. Chávez es más una consecuencia de esa destrucción institucional económica. Y bueno, cuando la economía no funciona, entonces no se da esa creación de prosperidad y de ingresos, y de ahí pues que el sistema democrático tienda entonces a fracasar, y es exactamente lo que nos ha pasado, y ahorita de facto lo que tenemos pues es una dictadura en donde no hay ningún equilibrio de poderes. Claro, y perdona, hay un elemento importante también que debo resaltar, que si tú me preguntas a mí cuál es la peor distorsión que tiene la economía venezolana, es que el gobierno es el dueño del petróleo. Entonces el problema con eso es que el gobierno tiene una fuente de financiamiento que es independiente de los ciudadanos y en cierto modo no necesita a los ciudadanos. Entonces en ese contexto pues es muy difícil establecer democracia, porque quizás el principal peso y contrapeso de la democracia es que yo ciudadano te pago a ti el sueldo y por lo tanto tú debes de prestarme a mí un servicio y con calidad porque yo te estoy pagando el sueldo. Pero si ese sueldo no está pasando por el bolsillo de los venezolanos, sino que va directamente al Estado, entonces ese check and balance, ¿verdad?, se pierde, y en consecuencia pues es muy difícil tener democracia. Observa que, por ejemplo, ningún país árabe tiene democracia, y en parte es porque los gobiernos son patrimoniales, son los dueños del recurso natural fundamental. Entonces, claro, esta posesión de ese recurso natural por parte del gobierno crea unos incentivos sumamente perversos, porque en el fondo nos hace una sociedad corrupta, porque nos convertimos en buscadores de renta. Todo lo que hacemos es mirar al Estado, que es el rico, para ver pues cómo yo obtengo pues mi porción de ese ingreso petrolero. Y la forma, yo creo, de cambiar eso, esto es algo que incluso lo baso en Vernon Smith, es que toda esa renta petrolera quien la tiene que recibir son los ciudadanos venezolanos por nacimiento mayores de 18 años, y que el Estado no tenga fuentes independientes de financiamiento y se ve obligado a acudir a los ciudadanos cobrándoles impuestos, y en ese contexto, pues en esa, si se quiere, tirantez de alguien que me cobra, que me quiere quitar el fruto de mi trabajo, pero que al mismo tiempo yo entiendo que me va a dar un bien público, entonces muy probablemente pues se estén sentando las bases de una democracia estable. Muchas gracias entonces, profesor Faría, por compartir estas experiencias y perspectivas con nosotros. Un placer. Y a ustedes también. Muchas gracias.